Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes de Su Caso en Casa, programa de servicio en temas jurídicos, donde intentamos con usted tener un diálogo tranquilo, relajado, sin mucho tecnicismo, para que podamos resolver distintas inquietudes en el ámbito jurídico, y por eso de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde traemos invitados y empezamos ese diálogo con usted. Durante el programa habrá unas líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros en directo. También los estamos invitando para que nos escriban al correo electrónico del canal y nos digan qué temas quisieran que tratáramos acá, sugerencias sobre el programa, al correo que también van a ver en pantalla durante el programa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de Su Caso en Casa, y vamos a hablar de un tema bien importante que está relacionado con la culpa patronal. Pero antes de entrar en materia, digamos que en Teleantioquia estamos comprometidos con una labor muy importante y está relacionada con el censo electrónico, el censo poblacional, el censo electrónico que está promoviendo el DANE. Sobre eso ha habido mucha especulación, que no se deben llenar los datos a través de la página del DANE. Pues queremos decir que eso es totalmente falso, que la invitación es desde el 9 de enero hasta el 8 de marzo. Tenemos la posibilidad todos los colombianos de llenar los datos del censo poblacional en la página del DANE. Usted debe llenar los datos y después habrá la visita de funcionarios del DANE para verificar con los códigos de la encuesta que obviamente todo esté en orden. Esto va a facilitar muchísimo para que el gobierno nacional pueda tener información de primera mano y poder entrar entonces en la tecnología, en esas herramientas tecnológicas, y por eso estamos comprometidos con el censo poblacional que se va a hacer de manera electrónica y que ya está. Pues obviamente usted ingresa a la página del DANE y allí va a encontrar todos los requisitos, no es nada difícil. Eso sí, los datos de las claves y contraseñas que le pidan, que no es nada del otro mundo, ojalá sean distintas a las que usted utiliza con productos bancarios, para que obviamente evitemos el tema del hackeo y los problemas de seguridad. Entremos en materia. Estamos con el doctor Luis Armando Cambas. El doctor Luis Armando Cambas Zuluaga es médico y abogado, es especialista en seguridad y salud del trabajo de la Universidad de Antioquia, es abogado de la Universidad de Medellín, es máster en medicina evaluadora en la seguridad social, responsabilidad civil y seguros de la Universidad de Barcelona, España, es profesor universitario de posgrado en 6 universidades y además consultor en materia de riesgos laborales, porque presta también los servicios como perito valorador del daño corporal en pensiones. ¿Por qué lo hemos invitado, doctor Luis Armando? Porque resulta que desde el año anterior estamos hablando de la implementación de sistemas de seguridad en el trabajo, en las empresas. Algunos empleadores no le han prestado atención al asunto y resulta que ocurren los accidentes de los trabajadores y entonces el trabajador no sabe qué hacer y el empleador tampoco. Y por eso lo tenemos aquí, para que nos ayude con los televidentes a hablar un poquito qué es la famosa culpa patronal. Muchas gracias. Bueno, o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las obligaciones que se han venido estructurando desde antes, específicamente desde 1979, pero que ahora en los últimos años, con el decreto reglamentario 1443 y después el decreto ya unificado 1072 del 2015 y la resolución 1111, se especificó básicamente cuáles son los pasos para implementar todo lo que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces es necesario que el trabajador conozca básicamente sus obligaciones y sus derechos, así como el empleador igualmente tiene obligaciones y también tiene derechos. Pero es muy importante que hablemos de ese tema. Exacto, entonces vamos a hablar en lenguaje muy sencillo para que los televidentes nos entiendan. Por ejemplo, un empleador que debe tener en cuenta cuando contrata a un trabajador, o que debe tener en su empresa, porque hay gente que dice, no, es que yo tengo nomás 2 trabajadores, no tengo que hacer nada. Ahí hay que hacer algo. Cuando tengo más trabajadores, pocos trabajadores, el empleador, ¿qué tiene que hacer el empleador? Pues básicamente el sistema estipula, de acuerdo al tamaño de la empresa, unas obligaciones, pero es unificado para todos los empleadores. Primero, indudablemente, la afiliación obligatoria por el salario real que esté devengando y en el riesgo real que esté devengando. Y de acuerdo al riesgo que se vaya a exponer, entonces realizar el examen de ingreso. Es obligatorio. Ese examen lo tiene que pagar el empleador y ahí define si es apto o no, de acuerdo a los factores de riesgo a los que se va a ver expuesto el trabajador para el trabajo.
El famoso examen de salud ocupacional que a muchos cuando nos contratan nos da pereza, que dicen, no, pero yo me siento muy bien. No, no es que se sienta bien, es que debe haber un soporte para que el empleador sepa quién está contratando. Es que es necesario porque el empleador tiene que conocer si ese trabajador es apto, porque si tiene alguna patología que contraindique su funcionamiento o su cargo, entonces es un problema que usted sin examen de ingreso o un examen de 2 pesos vincule a un trabajador que de pronto esté enfermo o esté empezando una enfermedad y lo que haga es agravarlo o exponerlo innecesariamente a un factor de riesgo en donde se puede ver abocado posteriormente a una demanda por justamente no cumplir con las normas. En ese tema de las demandas, por ejemplo, si el patrono contrató a esa persona, no le realizó los exámenes de salud ocupacional, lo recibió, resulta que la persona luego tiene, digamos, un accidente y ese accidente pierde la vida o tiene una pérdida de capacidad muy alta que le dé para una pensión de invalidez, ahí empieza ya una confrontación de si hubo culpa patronal, de si hay una posible indemnización, ¿cómo ahí? Ayúdenos ahí a dirimir qué pasa en esos casos. A ver, básicamente el sistema tiene contemplado unas prestaciones de ley, que es un sistema sumamente estructurado, porque digamos que Colombia tiene los sistemas más avanzados en riesgos laborales como tal, no digamos sistema de seguridad social, pero sí en riesgos. Y todas las prestaciones que tiene derecho el trabajador cuando presenta un accidente, indudablemente las va a cubrir el sistema, pero lo que pasa es que el sistema es un seguro obligatorio, por lo tanto, el empleador no se libera de la culpa cuando afilia justamente al empleador, al trabajador. Esas situaciones que se presentan hacen que si se demuestra la culpa del empleador en el accidente o en la enfermedad, por supuesto va a haber una responsabilidad que la ARL va a cubrir como responsabilidad objetiva, pero el empleador tendrá que responder adicionalmente a lo que responda la ARL porque tuvo la culpa. Nuestras líneas telefónicas estarán en pantalla para que ustedes nos llamen en directo y le pregunten al doctor Luis Armando Campas sobre qué cuidados debemos tener los trabajadores y los empleadores. Hay que prestarle atención a estos detalles porque cuando ocurren los accidentes empezamos a notar que la gente no está afiliada, las personas están afiliadas, que el empleador no tiene los sistemas de seguridad en el trabajo, que hay unas posibles responsabilidades económicas muy altas y a veces nos toman por sorpresa. La línea es el 232-4604 y también tenemos un 018.000. Doctor Luis Armando, cuando, por ejemplo, hace poco un colega nos decía que en una finca el mayordomo fue mordido por un caballo. Afortunadamente el empleador lo tenía afiliado a riesgos laborales, a salud, a pensiones y todo. Ese empleador pues obviamente solamente tiene a ese mayordomo, no reportó el accidente laboral. Y de la ARL le dijeron, venga, ¿y usted por qué no reportó el accidente? No, dijo, no, es que yo no sabía que eso había que reportarlo. Y hay cosas que uno definitivamente, pues uno porque está en el campo del derecho y más o menos entiende, pero el ciudadano del común no sabe que hay que reportar los accidentes, por ejemplo, así sea de un trabajador. Sí, es muy importante tener en cuenta que la obligación del trabajador es notificar inmediatamente. El 221 del Código Sustantivo de Trabajo, ese artículo, contempla que el trabajador no tiene término, sino que es inmediatamente la notificación. El que tiene 2 días por ley, el artículo 62 del Decreto Ley 1295-94 establece que el empleador tiene 2 días ya para investigar adecuadamente y por supuesto notificar. Sabemos que cuando hay un accidente grave o severo, ya con llamar a la línea que cada ARL tiene, lo direccionan y ahí está notificando inicialmente, pero después puede escribir como tal por internet o además hacer el reporte adecuadamente porque tiene que investigar las consecuencias, pues básicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el accidente, pero es muy importante tener en cuenta que el trabajador tiene que notificar inmediatamente. O sea, también es responsabilidad del trabajador decir, mire, claro, me ocurrió este accidente y el patrono inmediatamente reportarlo también. Supongamos que pasaron los 2 días que usted menciona. ¿Puede haber una sanción al empleador independientemente de que ya tiene con la cobertura de ese empleado? Sí, para el trabajador que no reporte inmediatamente puede ser, básicamente, puede perder su trabajo por ser una falta grave. Y para el empleador que no notifica entre los 2 días, hay unas multas que están graduadas ya por el ministerio, porque la ARL tiene que notificar obligatoriamente al ministerio los extemporáneos. Ah, ya. Y para saber también quién paga la enfermedad, sí, para establecer de origen común o de origen laboral. Sí, la extemporaneidad no le quita el derecho si es accidente al trabajador, por supuesto, pero si lleva consigo... Sí. Bueno, don Bernardo desde Bello, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy hablando de culpa patronal, sobre accidentes laborales, sobre la situación o lo que debe prever los patrones. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, su inquietud, por favor. Lo que pasa es que yo trabajo con una empresa. Resulta de que
Bueno, vamos a tratar... Sí, Ya, sí, ya lo listo. escuchamos mejor, bien pueda. Bueno, entonces resulta de que yo manejaba un carro, el carro se dañó, un carro eléctrico. Me tocó mover cierta cantidad de peso. Y yo me dañé todo el músculo supraespinoso. Pero en el examen de ingreso dice lo siguiente, en el examen de ingreso, que se hace un énfasis especial en columna, parte muscular, y no se encuentra ninguna afectación alguna. Más yo no podía, pues todo se tiene que controlar, los pesos movilizados y todo. Más la empresa no cumplió con esas normas. Yo ya estoy perdiendo el brazo, pues estoy en la junta calificadora, voy para Bogotá. ¿Qué culpa tiene la empresa en este momento sobre eso? Gracias por la pregunta, don Bernardo. Excelente escenario el que nos plantea el televidente. Sí, básicamente tenemos que diferenciar si la patología o la enfermedad que tiene en el hombro, que usted me está diciendo el supraespinoso, supongo que es un síndrome de manguito rotador, es derivada del accidente de trabajo o puede ser una enfermedad, ¿cierto? Que pueda ser laboral o no laboral. Básicamente, ¿de qué depende? Básicamente depende del análisis del accidente, el mecanismo de tracción que tuvo y la intensidad del trauma, o si tenía patologías previas, o muchas veces también hay parte anatómica que no se detectó adecuadamente en el examen de ingreso. Por supuesto, el mecanismo que hay es el proceso de calificación ante las juntas. Esa parte de culpa se determina en la medida en que se demuestre que sí es laboral, ya sea accidente o enfermedad, y que se demuestre, por supuesto, la violación a la norma, el no acatamiento a las recomendaciones, el no acatamiento a la manipulación de cargas que está estipulado también en la norma. Eso daría posiblemente una posible culpa en la medida en que se demuestre que es laboral y demostrando indudablemente la culpa que se basa en este momento en una negligencia o en una violación de reglamentos que son las normas de salud ocupacional que manejan esa directriz específica de manejo de cargas y manipulación biomecánica. Brevemente, para entrar con nuestro televidente, ¿la carga de la prueba recae aquí sobre quién? ¿Sobre el trabajador o sobre el empleador? Hay una discusión porque la norma específica, el 216 del Código Sustantivo, habla de culpa suficientemente probada, es decir, es el empleador, el trabajador el que le corresponde. No obstante, se ha tratado de manejar un poquito de carga dinámica de la prueba en donde determinar por parte del trabajador la culpa en el entendido de que no cumplió tales normas y el empleador le tocará probar que sí las cumplió y que no lo enfermó o no lo accidentó. ¿Por qué hemos traído al doctor Luis Armando Cambas? Porque es médico y es abogado y además hace las veces de perito para demostrar posible culpa patronal en los accidentes laborales. Porque a veces, y esto es para que lo tengan en cuenta, muchas veces se reporta como accidente de origen común, un accidente laboral. Entonces, cuando van a buscar la responsabilidad o la culpa patronal, vienen todos los problemas. Por eso hay que ser muy juiciosos con estos temas y por eso lo trajimos hoy como invitado y lo seguiremos trayendo para que podamos dilucidar todas las inquietudes que hay frente a este tema. Vamos ahora con don Javier desde Copacabana. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias por estar con nosotros. Muy amable por la atención y le agradezco ese programa que tienen ustedes ahorita, que ayuda a mucha gente para sacar de dudas, ¿no? Esa es la idea. Maestro, lo que pasa es que yo hace 2 meses y medio me sacaron de la empresa, sin justa causa. La empresa, la carta me dijo que se acaba el contrato unilateral por ventas bajas y baja producción. Resulta ser que al momento de la salida yo tenía un problema de columna, no estuve calificado y lo otro que no tiene en el momentico, no tiene restricciones ni se me habían acabado, perdón. Muchas gracias al televidente. Doctor Luis Armando, es algo muy recurrente. La persona no está incapacitada, tampoco tiene restricciones, pero presenta unas dolencias físicas. Esa persona, ¿cómo hace en un momento dado para demostrar que fue un despido sin justa causa y que tenía, digamos, por decirlo de alguna manera, una estabilidad reforzada? Pues básicamente para la Corte Constitucional está estableciendo que no se requiere estar precalificado para determinar qué fue la causa de salud la que dio lugar a ello. Para la Corte Suprema es 15% de pérdida, pero básicamente en estos casos, ¿qué hay que hacer? Cuando la persona pierde el trabajo o se queda sin ARL y además y sin trabajo, inicialmente usted le puede pedir a la última ARL donde estuvo que le califique el origen de su patología. Eso no le tiene ningún costo. Lo tienen que hacer, tienen un término de 30 días hábiles para hacerlo, básicamente por un derecho de petición puro y simple, que es una petición respetuosa diciéndole yo trabajé en esta empresa tantos años y cuando salí tengo esta patología y usted fue mi última ARL, proceda a calificar. Todo ese procedimiento es gratuito, si necesita ir a la Junta Nacional y demás, todo es gratuito.
y ahí se define si tiene una patología. Si la patología se define laboral, entonces ya vinculan a la ARL y al empleador básicamente. Bueno, datos importantes, no tiene costo, usted está afiliado a la EPS, tiene una cobertura en salud, puede solicitar también todo ese tipo de evaluaciones, doctor. Sí, a la ARL directamente a la medicina laboral, porque la ARL tiene una obligación de calificar a los trabajadores que tuvo afiliados y hacer la determinación del origen, determinando si esas patologías son derivadas de la exposición a los factores de riesgo cuando él estuvo afiliado. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa les daremos unos tips para tener en cuenta frente a la culpa patronal, frente a los riesgos laborales, que esto es un tema de todos los días y a veces por no estar bien informados nos ocurren muchísimas situaciones que lamentar. Ya regresamos. Aspectos importantes para recordar sobre la culpa patronal. Vamos a tener estos aspectos en cuenta. El empleador tiene que recordar lo siguiente. Primero, afiliar a todos sus trabajadores al sistema de seguridad social y de riesgos laborales con el salario que realmente devenga y en la clase de riesgo al que está expuesto. Supongamos que usted es, digamos, un conductor, pero lo tienen afiliado en un riesgo 1. Hay problemas allí. Lo segundo, cumpla con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Tenga en cuenta el decreto 1072 del 2015 y también la resolución 1111 del 2017. Allí están datos importantes. ¿Qué debe tener en cuenta el trabajador? Debe notificar a su empleador inmediatamente cualquier incidente o accidente que presente por causa o con ocasión del trabajo, so pena de ser despedido. Cumpla cabalmente con todas las indicaciones del sistema de seguridad en el trabajo. Y por último, todas las prestaciones asistenciales y económicas del sistema de seguridad en el trabajo son gratuitas para usted, como lo acaba de manifestar el doctor Luis Armando Cambas. Tenemos una televidente, doña María, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, primero gracias. los felicito por ese programa tan hermoso y esa gestión de informar pues como a todas las familias de esos temas tan importantes. Esa es la idea del diálogo con ustedes. Bueno, más que preguntar, yo creo que es como lo importante de comprender la importancia de cumplir la ley, sobre todo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Porque ¿qué hace uno cuando uno le reporta al jefe y el gerente le dice a uno, no, envíelo por EPS, diga que no fue un accidente Claro. para no hacer papelería? Típico. O sea, es muy delicado coloquialmente, como dice por ahí, jugar con candela. Pero entonces también, si a uno no le dan autonomía en el área de seguridad y salud en el trabajo, pues uno se siente muy mal porque uno sabe que está haciendo las cosas mal. Muchas gracias a nuestra televidente, doctor Luis Armando. Una situación para analizar, que los empleadores tengan cuidado con eso, de estar reportando accidentes de origen común como si siendo que son laborales o viceversa. Sí, porque tiene que tener presente que el trabajador o cualquier interesado puede notificar el accidente. Es más, es obligación del médico si considera, de acuerdo a lo que le relata el paciente en urgencias, se puede notificar directamente de la IPS a la EPS y a la ARL. Pero es muy gravoso para el empleador que no notifica y que se demuestra que cometió la omisión porque un reporte extemporáneo y por culpa de él acarrea unas multas que son sucesivamente altas, ya estipuladas por el ministerio y pueden partir de hasta 200 salarios o más. Bueno, con relación a ese tipo de situaciones, porque por lo que uno logra interpretar de la televidente, parece que trabaja en un área de recursos humanos de una empresa y dice que a mí no me gustaría reportarlo, pero a veces le piden a uno eso. Si llegan a reportar el accidente como de origen común y resulta que fue laboral, pues obviamente la carga de la prueba para el afectado será mayor, pero hay posibilidad de éxito de controvertir esos hechos. Sí, es muy importante eso porque en Colombia todos los accidentes, de acuerdo al inciso primero del artículo 12 del 1295 al 94, nacen comunes a la vida jurídica. Es decir, hay que aportar todas las pruebas para determinar qué es laboral. No por el hecho de estar en lugar y horas de trabajo se configura un accidente laboral. Hay muchos accidentes por fuera del lugar y horas de trabajo que son laborales y hay muchos que ocurren dentro del trabajo que no son laborales porque sencillamente tiene que establecer una relación con el trabajo para poder decir que es laboral. Entonces, no pierde para nada el hecho de que haya nacido, porque de hecho nace jurídicamente común, pero es el procedimiento de calificación en las entidades de la Seguridad Social, después de la Junta Regional, después de la Junta Nacional, donde se puede dirimir y finalmente, si no está de acuerdo, hay 3 años para demandar esos dictámenes ante la justicia ordinaria. Hay 3 años de plazo para tenerlo presente. ¿Qué es lo más común que ocurre cuando usted presta sus servicios como perito para determinar los accidentes laborales? ¿En qué estamos fallando empleadores y trabajadores? ¿Cuáles son las fallas más recurrentes? Aquí fallan todos. Falla el trabajador en no notificar adecuadamente, falla el empleador en no hacer una descripción adecuada de lo sucedido, falla el médico de urgencias en no
dejar claro en la historia clínica qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué lesión encontró, porque todo eso es lo que hace el médico laboral para establecer el origen de ese evento jurídicamente y el origen de la lesión desde el punto de vista médico. Uno escucha muchísimo dolencias como problemas del túnel del carpo, mango rotador. Algunas veces tenemos entendido que ya la justicia se ha venido pronunciando en que no necesariamente son enfermedades de origen común, sino que también pueden ser de origen laboral. ¿Qué ha pasado con esa situación? Básicamente pasamos de un extremo a otro, pasamos de subvalorar y subcalificar el origen de las enfermedades a, en veces, calificar enfermedades que no son realmente laborales. Es decir, la enfermedad laboral generalmente requiere de una exposición larga en el tiempo y un factor de riesgo bien determinado en un tiempo y una intensidad necesarias. El accidente, por el contrario, requiere un evento súbito que está relacionado directa o indirectamente con el trabajo y produce una lesión. La enfermedad siempre es una exposición repetida en el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchas patologías comunes que se exacerban o que solamente aparecen con la edad y la gente piensa que es laboral sin serlo. Bueno, también hemos notado en algunos casos que se busca a veces la unificación de enfermedad de origen común con la de origen laboral para que sumadas den más del 50% cuando se está tramitando una pensión. En eso hay todos los conflictos del mundo porque entre EPS, ARL y fondo empiezan una pelea muy grande. ¿De eso qué podemos decirle a nuestros televidentes? Básicamente eso es una sentencia en la C425 del 2005. Estamos hablando de 13 años en donde no ha sido reglamentada esa sentencia, en donde dijo, si una persona es materialmente inválida, debe ser formalmente inválida, porque decía, solamente califica ARL lo suyo, y fondo califique solamente lo suyo. Y la Corte dijo, no, si sumamos lo del fondo y lo de la ARL es un inválido, se debe sumar todo y pagar la invalidez, pero no podía decir quién va a pagar. Claro. Tocó por una tutela. ¿Qué dijo la Corte? Si usted tiene 40 común y después viene un accidente y le sube al 50, entonces paga la ARL. Paga el si es a último. la inversa. Sí, el que hace subir al 50 o más, al puntaje. Bueno, muy rápidamente para atender nuestra televidente, doña Rosa Itagüí, brevemente porque se nos acaba el tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Mire, es una inquietud, es un accidente de trabajo. La persona perdió una parte del dedo índice de mano derecha. Entonces, eso fue en horario de trabajo. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Muchas gracias a la televidente. ¿Alguna para complementar, doctor Luis Armando, sobre este caso? Sí. Sí, no, básicamente hay una calificación, ¿cierto?, que se hace con manual de calificación y básicamente va a determinar qué pérdida tiene y hay indemnización tarifada que la ley le da. Si hay culpa, también podría reclamar la culpa por otro lado. Y también con el tema de ella dice el dedo de esa persona, hay que mirar qué actividad. Sí, la actividad. Ahí depende la edad del sujeto, la actividad que desempeña, si es hombre, si es mujer, hay muchas variables que juegan, que manejan el manual para decir que un dedo puede dar eventualmente o 10 o 15 o 5% dependiendo de esas variables. Doctor Luis Armando Cambas, queda planillado, como dicen los muchachos, para volver acá y la idea es que la próxima vez traigamos de pronto el manual de qué enfermedades y qué situaciones pueden dar pérdida de capacidad y posibles calificaciones para que el televidente se vaya ubicando en ese tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de Su Caso en Casa. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche y feliz día para quienes nos ven en la mañana. Gracias.